María Sánchez odiaba despertarse temprano, pero hoy se había despertado media hora antes de que sonara la alarma. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas dibujando extraños patrones en la pared. La mujer de 30 años se estiró en la cama y sonrió. En unas horas estaría volando hacia sueño. 2 semanas en la costa del Mediterráneo, 2 semanas lejos de la oficina. Informes y reuniones interminables. 2 semanas con el hombre que amaba más que a su propia vida. La maleta ya estaba preparada desde ayer. María se levantó de la cama y se acercó al espejo. Sus ojos marrones le devolvían la mirada con un brillo travieso. Su largo cabello castaño caía sobre sus hombros en suaves ondas. El ligero bronceado obtenido en el solarium antes de las vacaciones la hacía aún más atractiva. «Lo has conseguido, María, ahora mereces un poco de felicidad», susurró a su reflejo. El teléfono en la mesita de noche vibró. Un mensaje de Antonio: «Buenos días, mi amor, nos vemos en el aeropuerto. Mostrador de facturación a las 10:30 de la mañana. No puedo esperar a que estemos a solas». María sonrió. Cada mensaje suyo hacía que su corazón latiera más rápido. Antonio Jiménez, el marido de su jefa Carmen, el hombre con quien planeaba pasar las vacaciones de sus sueños. Su romance había comenzado hace 6 meses durante una fiesta de la empresa. Carmen había viajado por negocios y Antonio había asistido solo a la fiesta. Alto, con penetrantes ojos grises y una sonrisa encantadora. Inmediatamente captó la atención de María. Nunca pensó que podría enamorarse de un hombre casado y menos del marido de su jefa, pero después de varias copas de cava comenzaron a hablar y María vio en él una alma gemela, alguien que realmente la entendía. «No soy feliz con ella», confesó Antonio entonces. «Hace tiempo que vivimos como compañeros de piso. Carmen solo piensa en el trabajo, en su carrera no le importó en absoluto. Desde aquella noche todo se precipitó. Encuentros secretos después del trabajo, mensajes que borraban inmediatamente, llamadas desde el teléfono del trabajo para no dejar rastro». María sabía que estaba actuando mal en la empresa Mediterránea Trade, donde trabajaba como analista financiera desde hacía 5 años. Carmen Jiménez era la directora general, su jefa directa, una mujer autoritaria, ambiciosa, siempre impecablemente vestida, que intimidaba a sus subordinados. Nadie se atrevía a contradecirla o cuestionar sus decisiones, pero el amor resultó ser más fuerte que el miedo. Cuando Antonio le propuso irse juntos 2 semanas a Mallorca, María aceptó sin pensarlo. Lo habían planeado todo. Carmen iría a una conferencia internacional en Singapur. 2 semanas de libertad, 2 semanas en las que no tendrían que esconderse ni temer descubiertos. María se duchó, se puso un ligero vestido de verano y se maquilló como única joya unos pendientes de plata, regalo de Antonio por su cumpleaños. Mirando el reloj entendió que era hora de salir. El taxi ya esperaba en la entrada. El viaje al aeropuerto tomó casi 1 hora. Los atascos en hora punta eran habituales en la gran ciudad, pero ni siquiera eso podía estropear el estado de ánimo de María. Se sentía más feliz y libre que nunca. En el aeropuerto había ruido y mucha gente. María encontró el mostrador de facturación adecuado y se detuvo mirando a su alrededor en busca de Antonio. Todavía no había llegado. Miró su reloj: 1020, aún tenían tiempo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. «Diga», respondió María, esperando escuchar la voz de Antonio. María sonó una voz femenina desconocida por el teléfono: «Soy Laura, de la secretaría de Carmen». María se tensó. «No, ahora no, una llamada del trabajo justo antes de las vacaciones». «Sí, te escucho. Carmen quiere informarte que se han encontrado errores en el informe anual. Quiere que te quedes y revises todas las cifras nuevamente antes de
Irte de vacaciones, pero mi avión sale en 3 horas, dijo María desconcertada. Ya estoy en el aeropuerto. Carmen dijo que es muy urgente. Cuenta contigo. María sintió que todo se contraía en su interior. Era tan típico de Carmen poner el trabajo por encima de todo y exigir lo mismo a sus subordinados. Dile a Carmen que no puedo volver, tengo un tour pagado, y ya he facturado para el vuelo. Era mentira. María aún no había facturado, pero no podía permitir que el trabajo arruinara sus planes. Bien, se lo diré, respondió secamente la secretaria y colgó. María respiró profundamente tratando de calmarse. Nada arruinaría sus vacaciones, ni el trabajo ni Carmen se lo merecía. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Antonio. Hola, intentó que su voz sonara alegre y despreocupada. María, tenemos un problema. La voz de Antonio sonaba tensa. Carmen canceló inesperadamente su viaje a Singapur. Dice que descubrió algunas inconsistencias en los informes y quiere resolverlo personalmente. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Canceló el viaje. Está en la oficina. Sí, está allí ahora. María, creo que sospecha algo. Me ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mis planes para estas 2 semanas. ¿Y qué le dijiste? Que iba a ir de pesca con amigos, pero parecía como si no me creyera. María cerró los ojos. Todo se derrumbaba. Su plan perfecto. Sus vacaciones están esperadas. ¿Qué hacemos? No lo sé. En la voz de Antonio se notaba la desesperación. Tal vez deberíamos posponer el viaje. María sintió una punzada de decepción. Hemos esperado tanto, Antonio. Vamos a rendirnos en el último momento. María, si Carmen se entera de lo nuestro, simplemente no puedo arriesgarme ahora. Un divorcio con ella me destruiría financieramente. María guardó silencio. Sabía que Carmen era una mujer muy adinerada. La mayor parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio estaban a su nombre. Antonio le había dicho muchas veces que quería dejar a su esposa, pero temía quedarse sin nada. Está bien, dijo finalmente María, pero ¿qué debo hacer? Ya estoy aquí en el aeropuerto. Espérame, respondió Antonio. Iré y lo discutiremos. ¿Cuándo? En 1 hora, máximo 1:30. Ahora tengo que reunirme con Carmen para no levantar sospechas. De acuerdo, esperaré, suspiró María, y colgó. Se quedó sola en medio del ruidoso aeropuerto. Con una maleta y esperanzas rotas, María se apartó. Encontró un asiento libre junto a la ventana y se sentó observando los aviones que despegaban. Cada uno de ellos se llevaba los sueños y planes de alguien. Su avión debía salir en 3 horas, pero ahora no estaba segura de si estaría a bordo. Pasó media hora, pero Antonio no volvió a llamar. María revisó varias veces el teléfono temiendo haber perdido alguna llamada o mensaje. Nada. Empezó a ponerse nerviosa. ¿Y si Carmen realmente sospechaba algo? ¿Y si su secreto había sido descubierto? María estaba tan sumida en sus pensamientos que no notó cuando una joven mujer se detuvo a su lado. Vestía una falda colorida y una blusa con bordados. Su cabello oscuro y rizado estaba recogido en un moño alto, y llevaba múltiples cadenas de oro con monedas colgando en su cuello. ¿Una chica guapa está aburrida sola?, preguntó la desconocida con un ligero acento. María levantó la vista. Ante ella había una joven gitana. Era común encontrar gitanos en los aeropuertos ofreciéndole la fortuna o simplemente pidiendo dinero. Estoy esperando a un amigo, respondió María secamente, esperando que la mujer se fuera. ¿Un amigo? La gitana sonrió mostrando dientes blancos y parejos. ¿O un amante? María se sobresaltó. ¿Cómo podía saberlo esta mujer? Disculpe, pero yo no. ¿No quieres hablar?, interrumpió la gitana. Entiendo, tienes un secreto, un gran secreto. Se sentó junto a María sin pedir permiso. Escúchame, guapa, veo problemas en tus ojos. María quería levantarse e irse, pero algo en las palabras de la gitana la hizo quedarse.
¿Qué problemas? La gitana tomó su mano, sus dedos estaban cálidos y secos. Vas a volar con el marido de otra, dijo en voz baja, crees que lo amas pero él te está llevando a una trampa. María retiró bruscamente su mano. ¿Quién eres? ¿Quién te ha enviado? La gitana negó con la cabeza. Nadie, guapa, simplemente veo lo que otros no notan. Y veo peligro. ¿Qué peligro? A pesar de su escepticismo, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cancela el billete, dijo la gitana con firmeza, vuelve al trabajo y entra en tu despacho, allí encontrarás las respuestas. María sintió un nudo en la garganta. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes de mi trabajo? La gitana sonrió con una sonrisa enigmática. Sé muchas cosas, guapa, pero ahora eso no importa, lo importante es que debes volver, de lo contrario será demasiado tarde. Se levantó y sin decir una palabra más se perdió entre la multitud. María se quedó sentada aturdida por este extraño encuentro. ¿Cómo podía saber la gitana sobre ella y Antonio? ¿Y qué peligro le esperaba? El teléfono vibró. Un mensaje de Antonio. No puedo ir, Carmen no me deja salir, parece que realmente sospecha algo, pospongamos el viaje, lo siento mi amor. María leyó el mensaje varias veces sin creer lo que veían sus ojos. Todo se derrumbaba, todo el plan, todas las esperanzas, y entonces recordó las palabras de la gitana. Cancela el billete, vuelve al trabajo y entra en tu despacho. Podría ser que en la oficina realmente hubiera algo que debía descubrir, y si Carmen no solo sospechaba sino que sabía de ella y Antonio. María respiró profundamente y tomó una decisión. Se levantó, cogió su maleta y se dirigió a la salida del aeropuerto. Podría cancelar el billete a través de la aplicación, pero ahora lo principal era averiguar qué estaba pasando. Al tomar un taxi, María dio la dirección del centro de negocios donde se ubicaba la oficina de Mediterránea Trade. Durante todo el camino no pudo deshacerse de una sensación inquietante. Las palabras de la gitana resonaban en su cabeza como una advertencia, como una profecía. Cuando el taxi llegó al edificio familiar, María dudó por un momento. Todo esto era una tontería. Debería creer a una adivina casual en el aeropuerto, pero su intuición le decía que estaba haciendo lo correcto. El guardia de seguridad en la entrada alzó las cejas sorprendido al ver a María con una maleta. María, ¿no estabas de vacaciones? Olvidé algunos documentos, mintió ella, necesito recogerlos. Ah, entiendo, asintió el guardia, adelante. María subió en el ascensor hasta la planta 12 donde estaba su despacho. La oficina estaba tranquila, era viernes y muchos se iban temprano. Esperaba no encontrarse con Carmen. Explicar su repentina aparición en la oficina con una maleta sería demasiado complicado. La puerta de su despacho estaba cerrada. María sacó la llave, abrió la puerta y se quedó paralizada en el umbral. A primera vista todo parecía normal: el escritorio junto a la ventana, el ordenador, la pila de papeles que no había podido ordenar antes de las vacaciones, pero algo no estaba bien. Lo sentía entrando con cuidado en el despacho y cerrando la puerta tras ella. María miró más atentamente y entonces lo notó en el techo, en la esquina, casi invisible entre los elementos de ventilación, una cámara pequeña negra apuntando directamente a su puesto de trabajo. El corazón de María comenzó a latir más rápido. ¿Por qué había una cámara instalada en su despacho? ¿Y cuándo había ocurrido esto? Se acercó al escritorio y encendió el ordenador mientras el sistema arrancaba. María continuó examinando el despacho. Debajo del escritorio descubrió un pequeño dispositivo pegado con cinta adhesiva. Era un micrófono, un dispositivo para escuchar. Dios mío, murmuró María sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Alguien la estaba vigilando, grabando cada
Palabra cada movimiento. El ordenador terminó de arrancar solicitando una contraseña. María la introdujo con dedos temblorosos, pero el sistema mostró un error: contraseña incorrecta. Lo intentó de nuevo comprobando cuidadosamente cada letra. El mismo resultado: alguien ha cambiado mi contraseña. Se dio cuenta. María sintió que el pánico crecía en su garganta. ¿Qué estaba pasando? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta abriéndose. En el umbral estaba Carmen Jiménez, alta, delgada, con un peinado y maquillaje perfectos, vestida con un elegante traje de diseñador. Se veía impecable como siempre, pero en sus ojos María vio algo nuevo, algo frío y peligroso. María, la voz de Carmen sonaba sorprendida, pero María notó la falsedad en esa sorpresa. ¡Qué sorpresa! Pensaba que ya estarías en el avión. María sintió que la sangre fluía a sus mejillas. No sabía qué decir. Yo tuve que volver. Hubo problemas con los documentos. Ya veo. Carmen entró en el despacho y cerró la puerta tras ella. Y yo pensaba que era por mi marido. María se quedó inmóvil. Carmen lo sabía todo este tiempo. Lo había sabido. No entiendo a qué se refiere. Intentó mantenerla compostura. Carmen se rió, pero no había ni una pizca de alegría en su risa. Déjalo, María, lo sé todo. Sobre tu romance con Antonio, sobre vuestro viaje planeado a Mallorca, sobre todos vuestros encuentros y conversaciones. Señaló la cámara en la esquina. ¿Crees que soy tan tonta como para no notar que mi propio marido tiene un romance con mi subordinada? Te he estado vigilando durante meses, cada paso, cada palabra. María sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Todo este tiempo habían estado expuestos. Todo lo que ella y Antonio creían que era su secreto en realidad era conocido por Carmen. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir María. ¿Por qué Carmen se acercó más? ¿Me preguntas por qué vigilaba a una mujer que se acuesta con mi marido? No, María negó con la cabeza. ¿Por qué permitiste que continuara? ¿Por qué no me despediste de inmediato? ¿Por qué no le montaste un escándalo a Antonio? En el rostro de Carmen apareció una extraña sonrisa. Porque quería que llegarais más lejos, quería que os sintierais seguros, que creyerais en vuestra astucia. Y luego hizo una pausa dramática. Luego quería destruiros a ambos. María se quedó paralizada. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. ¿Sabes qué es lo más interesante?, continuó Carmen paseándose por el despacho. No eres la primera. Antonio ya ha tenido aventuras con otras empleadas mías, pero tú has resultado ser la más persistente. María sintió que todo se contraía en su interior. Antonio nunca le había hablado de otras mujeres. Siempre le aseguró que nunca antes había sido infiel a su esposa, que su amor era especial. No lo creo, susurró. Por supuesto que no lo crees, sonrió Carmen con desdén. Ninguna de vosotras lo cree hasta que se enfrenta a la verdad cara a cara. Piensas que eres especial para él, la única, aquella por la que me abandonará y comenzará una nueva vida. María guardó silencio. Exactamente eso era lo que pensaba, lo que esperaba. Pobre niña ingenua. Carmenó con la cabeza. Antonio nunca me dejará. ¿Sabes por qué? Porque es un cobarde y porque sin mí no es nadie. Se acercó al escritorio de María y se sentó en el borde. Yo lo creé cuando nos conocimos. No era nadie, un simple vendedor con un salario miserable. Fui yo quien le dio dinero, estatus, y él lo entiende perfectamente. María sintió náuseas. Todo lo que Antonio le había dicho era mentira. Todas sus promesas, todos sus planes para el futuro eran simplemente una forma de llevarla a la cama. Si lo sabías todo, dijo María lentamente. ¿Por qué simplemente no me despediste? ¿Por qué instalar cámaras y micrófonos en mi despacho? Carmen sonrió, y esa sonrisa hizo que a María le recorriera un escalofrío por la espalda. Porque no se trata solo de tu aventura con mi marido.
Algo más importante, se levantó y se acercó a la ventana mirando la ciudad abajo. Mediterránea Trade. No es solo una empresa, María, es mi vida, la construí desde cero, la convertí en uno de los líderes del mercado y no permitiré que nadie ponga en peligro lo que he creado, incluso si ese alguien es mi propio marido. María frunció el ceño sin entender a dónde quería llegar. Carmen, yo no he amenazado tu empresa, simplemente te enamoraste de mi marido, la interrumpió Carmen. Tal vez, pero también obtuviste acceso a documentos financieros que no deberías haber visto. María recordó cómo hace unos meses Antonio le había pedido revisar algunos informes. Dijo que Carmen estaba demasiado ocupada y le había encargado esto a él, pero que no entendía nada de finanzas. María no le dio importancia. Entonces, después de todo, era el marido de la directora y tenía derecho a solicitar esos documentos. ¿Esos informes?, preguntó, pero no había nada especial en ellos. Informes financieros normales, no. Exactamente. Carmen se volvió hacia ella. ¿No notaste inconsistencias, cifras que no cuadraban? María intentó recordar. Los informes eran voluminosos, decenas de páginas con tablas y gráficos. Los había revisado superficialmente sin entrar en detalles. No, yo creo que todo estaba en orden. Afortunadamente para mí, asintió Carmen, de lo contrario estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Se acercó a María. Escúchame bien, ahora recogerás tus cosas y te irás para siempre. No te demandaré por robo de información comercial, no destruiré tu reputación contando a todos cómo te acostabas con el marido de tu jefa, simplemente te permitiré desaparecer de mi vida. María sintió que una ola de ira crecía en su interior. Todas estas amenazas, toda esta intimidación, no merecía este trato. ¿Y si no me voy?, preguntó en voz baja. Si decido quedarme y luchar. Carmen se rió, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿Luchar con quién? Conmigo no tienes ninguna posibilidad. María, te aplastaré como a un insecto. Sacó el teléfono del bolsillo y le mostró la pantalla a María. Era un video. En él María y Antonio se besaban en su despacho. Tengo cientos de grabaciones como esta, dijo Carmen. Cada reunión vuestra, cada conversación, puedo destruiros a ambos si quiero. María miraba la pantalla, incapaz de apartar la vista. Realmente habían estado expuestos todo este tiempo. ¿Qué pasa con Antonio?, preguntó. También lo echarás de tu vida, Antonio. Carmen guardó el teléfono. No, con él actuaré de manera diferente. Se quedará conmigo porque sin mí no es nada. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y salir de la oficina. Después de eso, seguridad recibirá instrucciones de no dejarte entrar al edificio y no intentes contactar con Antonio. Ya no responderá a tus llamadas. Carmen salió dejando a María sola en el despacho convertido en centro de vigilancia. María se desplomó en la silla sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Todo se había derrumbado: su carrera, su relación, sus esperanzas para el futuro. Todo se había convertido en cenizas. Sacó el teléfono y marcó el número de Antonio. Son los tonos, pero él no respondía. Después del 5.º tono se activó el buzón de voz. María no dejó ningún mensaje. ¿Qué podía decir? Que Carmen lo sabía todo, que sus planes estaban arruinados, que tal vez todo lo que había entre ellos era solo otra diversión para él. Su mirada cayó sobre el ordenador. La contraseña había sido cambiada, pero tal vez podría acceder al sistema de otra manera. María había trabajado en el departamento de IT antes de convertirse en analista financiera, y recordaba algunos de sus viejos conocimientos. Sacó una memoria USB de su bolso. Siempre llevaba una por si acaso. La insertó en el puerto USB y ejecutó un programa de recuperación. Después de unos minutos obtuvo acceso a su ordenador evitando el sistema estándar de autenticación.
Al menos esto funciona, pensó María. Mirando el escritorio abrió su correo pero descubrió que la mayoría de los mensajes habían sido eliminados. Parecía que Carmen o alguien siguiendo sus instrucciones ya había limpiado su cuenta. María revisó las unidades de red, los mismos informes financieros en los que había estado trabajando. Los últimos meses todo parecía normal, pero las palabras de Carmen la inquietaban. Notaste inconsistencias, cifras que no cuadraban. ¿De qué estaba hablando? María abrió la carpeta con los informes que Antonio le había mostrado. Comenzó a verificar cuidadosamente cada cifra, cada fórmula en las tablas, y entonces lo vio pequeñas discrepancias en las cantidades, deducciones que no estaban debidamente documentadas, fondos transferidos a cuentas de empresas que no figuraban en la lista oficial de proveedores. Dios mío, susurró María, esto es fraude financiero. Sonó una voz detrás de ella. María se dio la vuelta. Rápidamente Antonio estaba en la puerta, parecía agotado, la corbata aflojada y su rostro reflejaba desesperación. Antonio, ¿qué está pasando? María se levantó sin saber si alegrarse por su aparición o temerla. Él entró en el despacho y cerró la puerta tras él. Carmen está blanqueando dinero a través de la empresa, dijo en voz baja acercándose a María. Ya lleva varios años, me enteré por casualidad hace 6 meses. María sentía la sangre latiendo en sus sienes. ¿Y no lo denunciaste a la policía? ¿No fuiste a Hacienda? Antonio sonrió amargamente. ¿Con qué pruebas? Todo está organizado de manera que las pistas conducen hacia mí. Figuro como director de varias empresas fantasma. Mi firma está en la mayoría de los documentos. Carmen lo ha organizado perfectamente. Si el asunto sale a la luz, seré yo quien responda. María miraba a Antonio, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Todo era mucho más complicado y aterrador de lo que había pensado inicialmente. ¿Por eso me pediste que revisara esos informes?, preguntó. ¿Querías que descubriera el fraude? Antonio asintió. Esperaba que tu mirada fresca notara lo que yo había pasado por alto, alguna evidencia que señalara a Carmen y no a mí, pero parece que no viste nada sospechoso. No busqué, admitió María en voz baja, simplemente miré las cifras generales sin entrar en detalles. Antonio suspiró profundamente y se sentó en la silla frente a ella. ¿Desde cuándo sabe ella lo nuestro?, preguntó María mirando la cámara en la esquina. Desde el principio, respondió Antonio. Ella lo organizó, quería que yo iniciara un romance contigo. María sintió náuseas. ¿Qué quieres decir? Que todo esto era su plan, asintió Antonio. Carmen sabía que habías trabajado en Itantes, que tenías habilidades que podrían ser útiles. Te nombró analista financiera. A propósito, te dio acceso a los informes y luego me ordenó acercarme a ti. María lo miraba sin poder creer lo que ya me utilizaste todo este tiempo. Solo estaba siguiendo sus instrucciones, ¿no? Antonio se inclinó hacia adelante. Sí, inicialmente era su plan, pero después realmente me enamoré de ti. María, lo juro. Todo lo que hubo entre nosotros fue real. María negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. ¿Cómo puedo creerte ahora después de todo lo que he descubierto? Antonio extendió la mano tratando de tocarla, pero María se apartó. Entiendo cómo te sientes, dijo él en voz baja, pero ahora tenemos que pensar en cómo salir de esta situación. Carmen es peligrosa, no se detendrá hasta destruirnos a ambos. ¿Por qué empezó todo esto?, preguntó María. ¿Por qué blanquear dinero a través de la empresa? Carmen trabaja para gente que no querrías conocer, respondió Antonio. Mediterránea Trade es la plataforma perfecta para legalizar fondos obtenidos ilegalmente, gran volumen de negocio, numerosos contratos internacionales, estructura compleja de flujos financieros, la tapadera perfecta. María recordó lo rápido que había crecido la empresa en los
Últimos años como Carmen siempre encontraba nuevos clientes y socios como algunos acuerdos se cerraban con increíble rapidez y en condiciones sorprendentemente ventajosas. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó. No podemos simplemente irnos, ella no lo permitirá, tengo un plan. Respondió Antonio, pero necesito tu ayuda. Se inclinó más cerca y habló casi en un susurro. Los últimos meses he estado recopilando pruebas, copias de documentos, grabaciones de conversaciones, datos sobre transferencias bancarias, todo lo que pueda vincular el fraude directamente con Carmen y no conmigo, pero no es suficiente, necesito a alguien con tus habilidades para acceder a su ordenador personal. Su ordenador. María se estremeció. Es imposible, está más protegido que el Pentágono. No. Exactamente. Antonio sonrió. Tengo sus contraseñas, las vi cuando las introdujo una vez, pero tiene autenticación de 2 factores y necesito a alguien que pueda evitarla. María lo pensó. Desde el punto de vista técnico era posible, podría crear un script que interceptara la señal de autenticación y les diera acceso temporal, pero el riesgo era enorme. ¿Y cómo entraremos en su despacho?, preguntó María. Siempre lo cierra cuando se va. Tengo una copia de la llave, respondió Antonio. Carmen no lo sabe, la hice hace tiempo. Por si acaso miró su reloj. Ahora Carmen está en una reunión con inversores, estará allí al menos 2 horas. Esta es nuestra oportunidad. María dudaba. Todo esto sonaba como un plan descabellado de una película de crimen. El ordenador de otra persona, robar información confidencial. Si los atrapaban, la cárcel sería inevitable. ¿Y después qué?, preguntó. Supongamos que conseguimos las pruebas. ¿Qué sigue? Las enviaremos a la Fiscalía y a Hacienda, respondió Antonio anónimamente. Por supuesto que ellos se encarguen de Carmen y sus protectores, y nosotros. Tomó la mano de María. Podremos empezar una nueva vida juntos como lo habíamos planeado. María lo miraba sin saber si creer en sus palabras. Después de todo lo que había descubierto, confiar en Antonio era difícil, pero no tenía elección. Carmen ya la había despedido prácticamente y sin trabajo ni recomendaciones encontrar un nuevo puesto sería complicado. Además, si no detenían el fraude, quién sabe cómo acabaría todo. Está bien, dijo finalmente, te ayudaré, pero después nos separaremos para siempre. El dolor se reflejó en los ojos de Antonio, pero asintió. Entiendo, tienes derecho a odiarme después de todo lo ocurrido, pero ahora debemos actuar juntos. Elaboraron un plan. María crearía un programa que permitiera evitar la autenticación de 2 factores en el ordenador de Carmen. Antonio la llevaría al despacho de la directora y vigilaría para que nadie los interrumpiera. Copiarían todos los archivos necesarios y saldrían sin ser vistos. María abrió su portátil y comenzó a escribir código. Sus dedos volaban sobre el teclado. A pesar de años trabajando como analista financiera, no había olvidado sus habilidades de programación. Listo, dijo media hora después, cerrando el portátil. Ahora solo necesitamos conectarlo a su ordenador y ejecutarlo. Antonio asintió. Entonces vamos, cuanto antes empecemos. Más posibilidades tendremos de terminar antes de que Carmen regrese. Salieron del despacho de María y se dirigieron al ascensor. La oficina estaba prácticamente vacía, solo unos pocos empleados se habían quedado aquel viernes. Nadie prestó atención a María y Antonio mientras caminaban por el pasillo. El despacho de Carmen estaba situado un piso más arriba, una enorme sala con ventanales panorámicos y vistas a la ciudad. Antonio sacó la llave y abrió la puerta rápido. Susurró dejando pasar a María. Primero el despacho de Carmen parecía la portada de una revista de diseño de interiores. Muebles minimalistas, cuadros de artistas contemporáneos en las paredes, flores frescas en jarrones y ni un solo papel innecesario en el escritorio perfectamente limpio. María se acercó al ordenador y lo
Encendió mientras el sistema arrancaba. Miraba a su alrededor buscando cámaras si Carmen había instalado vigilancia en el despacho de María. Seguramente habría algo similar aquí, no te preocupes, dijo Antonio como si leyera sus pensamientos. Aquí no hay cámaras. Carmen es demasiado paranoica para permitir que alguien la observe. El ordenador se cargó solicitando una contraseña. Antonio se inclinó e introdujo una combinación de símbolos. El sistema aceptó la contraseña, pero inmediatamente solicitó un código de la aplicación de autenticación de 2 factores. Tu turno, dijo Antonio. Retrocediendo, María sacó la memoria USB, la conectó al ordenador y ejecutó su programa. La pantalla parpadeó por un segundo y luego el sistema omitió la etapa de autenticación de 2 factores y cargó el escritorio. Eres un genio, sonrió Antonio. Simplemente sé cómo funciona esta protección, respondió María sin apartar los ojos de la pantalla. Tenemos poco tiempo. ¿Qué buscamos exactamente? Documentos sobre empresas offshore, todo lo relacionado con transferencias internacionales y la correspondencia personal de Carmen con personas de una lista que te daré. Sacó del bolsillo una hoja de papel doblada y se la dio a María. Era una lista de nombres y empresas, la mayoría de los cuales nunca había escuchado. María comenzó la búsqueda. Abría carpeta tras carpeta, revisaba archivos, copiaba todo lo que parecía importante en el disco externo que Antonio le había dado. Mira, dijo, abriendo otro documento, es un acuerdo con alguna empresa de las Islas Caimán. Supuestamente proporcionan servicios de consultoría, pero las cantidades son enormes. Antonio se acercó y miró por encima de su hombro. Exactamente lo que necesitamos. Este es uno de los principales esquemas de blanqueo. El dinero va a paraísos fiscales como pago por servicios, y luego regresa a través de otras empresas ya como ingresos limpios. María continuó copiando archivos. Cuanto más encontraba, más clara se volvía la imagen. Mediterránea Trade realmente se utilizaba como tapadera para operaciones financieras fraudulentas a gran escala. Millones de euros pasaban por la empresa, quedándose en cuentas de empresas offshore y regresando a través de un complejo sistema de transacciones. Esto es una locura, susurró María. ¿Cómo pudo organizar todo esto? Carmen no lo ideó sola, respondió Antonio. Detrás de ella hay gente muy influyente, políticos, empresarios, posiblemente incluso representantes del mundo criminal. Ella es solo la ejecutora, aunque recibe su parte. María notó de repente una carpeta con un nombre inusual. Proyecto Fénix. La abrió y descubrió documentos que parecían aún más sospechosos. ¿Qué es esto?, preguntó mostrando la pantalla a Antonio. Él se inclinó revisando los archivos y su rostro cambió. Dios mío, susurró, esto es peor de lo que pensaba. Planea liquidar la empresa, sacar todos los activos, llevar Mediterránea Trade a la bancarrota y desaparecer. ¿Cuándo?, preguntó María sintiendo un escalofrío interior. Antonio abrió uno de los documentos. Según este calendario, en 2 semanas todo está listo. El dinero será extraído a través de empresas fantasma, los documentos falsificados, y planean echarle la culpa de la bancarrota. Se detuvo a mí. María no podía creer lo que oía, por eso reaccionó tan tranquilamente a nuestro romance, por eso no montó un escándalo, utilizó esto como otra prueba contra ti. Antonio asintió. Probablemente. Imagina el marido de la directora general que tiene un romance con una empleada, de repente se ve implicado en fraude financiero y en la bancarrota de la empresa. El chivo expiatorio perfecto. Miró a María. Tú también estás en esa lista. Planean acusarnos a ambos. Tu firma aparece en varios documentos clave relacionados con los informes financieros. María recordó todos los papeles que había firmado en los
Últimos meses nunca los había leído con especial atención, confiando en Carmen y en el departamento legal. Necesitamos copiar todo esto, dijo con decisión, y también tenemos que encontrar su correspondencia. Si discutió estos planes con alguien será una prueba directa. Continuaron la búsqueda. Antonio encontró una carpeta con la correspondencia personal de Carmen y comenzó a revisar los correos mientras María estudiaba los documentos financieros. Aquí está, dijo de repente Antonio. Correspondencia con un tal Ricardo Lobo. Menciona el proyecto Fénix y discute detalles sobre la extracción de activos, y aquí se habla directamente de cómo culparnos a ti y a mí. María miró la pantalla. Los correos eran un hallazgo extraordinario. En ellos, Carmen discutía abiertamente el plan para llevar la empresa a la bancarrota y desviar fondos. Se mencionaban cantidades específicas, cuentas, fechas. Esto es lo que necesitamos, dijo María. Con estas pruebas podemos ir a la policía. Antonio negó con la cabeza. No tan rápido, no sabemos lo influyentes que son las personas con las que Carmen está relacionada. Si entre ellos hay alguien en los cuerpos de seguridad, nuestra denuncia podría simplemente desaparecer y nosotros estaríamos en un peligro aún mayor. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó María. Conozco a un periodista, respondió Antonio. Se dedica a investigar esquemas de corrupción. Si le entregamos copias de todos los documentos podrá hacer un reportaje que será imposible ignorar. María asintió. Sonaba razonable. Una exposición pública sería más segura que acudir discretamente a la policía. Entonces copiamos todo y salimos de aquí, dijo. Insertando el disco externo en el ordenador, comenzaron a copiar todos los documentos encontrados. El proceso tomó varios minutos, pero cada segundo parecía una eternidad. María miraba constantemente hacia la puerta, temiendo que en cualquier momento pudiera abrirse y Carmen aparecer en el umbral. Listo, dijo finalmente extrayendo el disco. Ahora hay que asegurarse de que no dejamos rastro. Cerró todos los archivos y carpetas abiertos. Devolvió el escritorio del ordenador a su estado original y apagó el sistema. Vámonos, dijo Antonio tomándola de la mano. Salieron del despacho de Carmen y Antonio cerró la puerta con llave. El pasillo seguía vacío. Bajaron en ascensor al piso donde estaba el despacho de María. ¿Y ahora qué?, preguntó ella cuando regresaron a su oficina. Ahora tenemos que contactar con el periodista, respondió Antonio, y lo antes posible, pero no desde aquí. No es seguro. María asintió. Miró la cámara en la esquina del despacho. ¿Quién sabe si Carmen les estaba observando ahora mismo? Recogeré mis cosas y nos iremos, dijo. ¿Has venido en coche? Sí, está en el aparcamiento subterráneo. Bien, dame 5 minutos. María recogió rápidamente sus efectos personales en un bolso, fotografías que estaban sobre la mesa, su taza favorita, algunos libros, todo lo demás, ordenador, documentos, material de oficina, pertenecía a la empresa. Estoy lista, dijo colgándose el bolso al hombro y agarrando el asa de la maleta con la que había venido del aeropuerto. Salieron del despacho y María cerró la puerta con llave por última vez. Sabía que no regresaría a esta oficina independientemente de cómo terminara toda esta historia. Su carrera en Mediterránea Trade había terminado. Bajaron al aparcamiento subterráneo y se acercaron al coche de Antonio, un BMW plateado. Él abrió el maletero para colocar la maleta de María y de repente se quedó inmóvil. ¿Qué pasa?, preguntó María, notando cómo cambiaba su expresión. Antonio levantó lentamente la mirada. Tenemos que salir de aquí inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? El maletero está vacío, dijo en voz baja. Debería haber una bolsa con mis cosas. Iba a ir contigo al aeropuerto. ¿Recuerdas? Tenía una bolsa con cosas para el viaje. María sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Crees que Carmen ha estado aquí?, asintió Antonio. Sabe que estoy en el edificio, tal vez incluso sepa que estuvimos en su despacho. En ese momento oyeron el sonido de la puerta del ascensor abriéndose. Al volverse vieron a Carmen saliendo al aparcamiento acompañada por dos hombres corpulentos, vestidos con trajes oscuros. ¡Corre!, gritó Antonio agarrando a María de la mano. Corrieron hacia la salida del aparcamiento dejando la maleta junto al coche. María oía los gritos de Carmen y las pesadas pisadas de sus perseguidores. Detrás su corazón latía como loco, la sangre le palpitaba en las sienes. Por aquí, Antonio la arrastró hacia la escalera de emergencia. Irrumpieron en el hueco de la escalera y comenzaron a subir. Rápidamente desde abajo llegaban voces. Carmen y sus acompañantes también habían entrado en la escalera. ¿Por qué subimos?, preguntó María sin aliento. Necesitamos salir a la calle, allí nos atraparán. Inmediatamente respondió Antonio. Hay seguridad en la entrada, cámaras de vigilancia. Carmen se les ha avisado. Seguían subiendo cada vez más alto, saltando escalones. María sentía que sus pulmones ardían por la falta de aire. Sus zapatos de tacón no estaban hechos para semejante maratón. ¿A dónde vamos?, preguntó cuando pasaron la planta 15. A la azotea, respondió Antonio. Desde allí podemos pasar al edificio de al lado. Tienen otro servicio de seguridad, otras cámaras. Tendremos una oportunidad de escapar sin ser vistos. Llegaron al último piso y Antonio empujó la puerta de la azotea. El aire del atardecer les golpeó en la cara. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo los rascacielos de la ciudad de tonos dorados. Por allí Antonio señaló el borde de la azotea donde se veía una estrecha pasarela que conectaba su edificio con el centro de negocios vecino. Corrieron hacia la pasarela, pero de repente la puerta de la azotea se abrió de nuevo y aparecieron sus perseguidores. Carmen se quedó en la entrada mientras los dos hombres se lanzaron tras ellos. ¡Más rápido!, gritó Antonio empujando a María hacia la pasarela. Ella pisó la estrecha estructura metálica y se quedó paralizada. Debajo había un abismo de 15 pisos. Un paso en falso y moriría estrellada. No puedo, susurró María retrocediendo. Tengo miedo a las alturas. María, por favor. En la voz de Antonio sonaba la desesperación. No tenemos elección, nos están alcanzando. Tenía razón, los hombres estaban ya a 20 metros de ellos y reducían rápidamente la distancia. María respiró profundamente y volvió a pisar la pasarela. Un paso, otro paso. La pasarela se balanceaba ligeramente bajo su peso. No miraba hacia abajo, solo hacia adelante, hacia la azotea opuesta que ahora parecía su única salvación. Antonio caminaba detrás mirando constantemente hacia atrás. Los perseguidores habían llegado a la pasarela pero se detuvieron. Parecía que tampoco estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en aquella estructura tambaleante. Casi hemos llegado, animó Antonio a María. Un poco más. Recorrieron los últimos metros y saltaron a la superficie firme de la azotea del edificio vecino. María sintió que sus piernas flaqueaban por el miedo que había pasado, pero Antonio la sostuvo. Lo has hecho muy bien, dijo. Ahora tenemos que bajar y salir de aquí lo más rápido posible. Encontraron la puerta de la escalera y bajaron. A diferencia de su oficina, este centro de negocios estaba prácticamente vacío. La jornada laboral había terminado hace tiempo. Llegaron sin problemas a la planta baja y salieron por una salida de emergencia a una calle lateral. ¿Y ahora qué?, preguntó María cuando se alejaron a una distancia segura del edificio. Todavía no podía creer lo que había sucedido por la mañana. Se preparaba para unas vacaciones soñadas y ahora huía. Perseguida con pruebas de delitos financieros en su poder. Necesitamos encontrar un lugar seguro.
Respondió Antonio. Carmen no se detendrá, tiene demasiado en juego. Miró a su alrededor y llamó con la mano a un taxi que pasaba. El coche se detuvo y entraron rápidamente. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Antonio dio una dirección en las afueras de la ciudad. Es el apartamento de un amigo, explicó a María. Está en el extranjero, ahora podemos escondernos allí unos días. Nadie nos encontrará. María asintió en silencio. Se sentía vacía, demasiada información, demasiados sobresaltos para un solo día. Lo que hemos descubierto, dijo en voz baja, no es solo fraude financiero, ¿verdad? Es mucho más grave. Antonio miró por la ventana a la ciudad que pasaba rápidamente. Sí, respondió finalmente. Mediterránea Trade se utiliza para blanquear dinero de operaciones ilegales. Quizás algo incluso peor. Carmen, es solo una parte de la cadena, pero una parte importante. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo? En la voz de María había reproche. No todo, negó con la cabeza. Antonio, empecé a sospechar algo hace un año cuando noté irregularidades en los informes financieros de la empresa, pero solo obtuve pruebas concretas hace 6 meses. Fue entonces cuando se interrumpió. Fue entonces cuando comenzó nuestro romance, terminó María. Por él, Carmen te ordenó acercarte a mí para que yo ayudara a encontrar pruebas. ¿No es así? Antonio asintió sin mirarla. Al principio sí era su plan, pero luego todo cambió realmente. Me enamoré de ti, María, y decidí usar la situación para encontrar una manera de salir de todo esto. Liberarme de Carmen y sus protectores. María observaba su perfil sin saber si creerle. El corazón le decía una cosa, la razón otra. ¿Por qué no acudiste a la policía de inmediato cuando encontraste las primeras pruebas?, preguntó. Lo intenté, sonrió amargamente Antonio. Contacté anónimamente con un investigador que creía honesto. Una semana después murió en un accidente de coche. Un accidente como escribieron en los periódicos, pero entendí que estaba tratando con gente muy peligrosa y que el camino directo no era una opción. El taxi se detuvo frente a un edificio de apartamentos normal en las afueras de la ciudad. Antonio pagó al conductor y salieron. El apartamento está en el 7º piso, dijo cuando entraron al portal. El ascensor no funciona, tendremos que subir a pie. Subieron por las escaleras y se detuvieron ante una puerta metálica normal. Antonio sacó del bolsillo un manojo de llaves, eligió una y abrió la cerradura. El apartamento era pequeño pero acogedor, muebles sencillos, decoración mínima pero limpio y ordenado. Ponte cómoda, dijo Antonio cerrando la puerta con todas las cerraduras. Debería haber comida en la nevera. Pablo, mi amigo, me pidió que cuidara el apartamento. Mientras está fuera. María entró en la sala y se sentó en el sofá. Solo ahora se dio cuenta de lo cansada que estaba física y emocionalmente. Necesitamos contactar con tu amigo periodista, dijo. Cuanto antes le entreguemos los documentos mejor. Antonio asintió. Le llamaré ahora mismo. Sacó el teléfono pero de repente se detuvo. No, desde este número. Carmen Segaramente ya está rastreando todas las llamadas. Antonio quitó la tapa trasera del teléfono, extrajo la tarjeta SIM y la partió por la mitad. Pablo debe tener un teléfono de repuesto, siempre guarda uno para casos de emergencia. Fue al dormitorio y comenzó a buscar en los cajones. María se quedó en la sala tratando de asimilar todo lo ocurrido. Su vida había dado un vuelco en un solo día. Por la mañana era una exitosa analista financiera preparándose para unas vacaciones con su ser querido. Ahora era una fugitiva con pruebas de graves delitos en sus manos y detrás personas influyentes y peligrosas dispuestas a todo evitar que esas pruebas se hicieran públicas. Lo encontré. Antonio volvió a la sala con un sencillo teléfono de teclas. Es un modelo antiguo pero funciona y nadie rastreará una llamada desde él. Marcó un número
Y se acercó a la ventana hablando en voz baja, pero María aún podía oír la conversación. Víctor, soy Antonio, sí sé que es tarde, escucha, tengo información muy seria, no por teléfono, mañana, de acuerdo. Mañana a las 10 de la mañana, esa cafetería en la calle Mayor, entendido, sí, no vendré solo, gracias. Hasta mañana. Terminó la llamada y se volvió hacia María. La reunión es mañana por la mañana. Víctor es un periodista de investigación, trabaja en un medio independiente, le entregaremos todos los documentos y hará un reportaje. Y después, preguntó María, ¿qué será de nosotros? Antonio se sentó junto a ella en el sofá. Después desapareceremos, tengo algunos ahorros que Carmen no controla, podemos salir del país, comenzar una nueva vida en algún lugar donde no nos encuentren nosotros. María lo miró. ¿Todavía piensas que estaremos juntos después de todo lo que ha pasado? El dolor brilló en los ojos de Antonio. Entiendo cómo te sientes, María, te engañé, te utilicé, pero mis sentimientos por ti son reales, realmente te amo. María negó con la cabeza. No sé en quién o en qué creer ahora. Todo lo que consideraba verdad resultó ser mentira. Mi trabajo, nuestra relación, incluso mis malditas vacaciones. Todo era parte de algún gran juego en el que yo era solo un peón. Antonio quiso decir algo, pero María levantó la mano deteniéndolo. Primero aclaremos lo que está pasando, entreguemos las pruebas. Garanticemos nuestra seguridad, luego decidiremos qué hacer por separado o juntos. Él asintió, aceptando su decisión. Tienes razón, ahora lo principal es sobrevivir y llevar la verdad a la gente. Lo demás puede esperar. María se levantó del sofá. Quiero ducharme y descansar un poco, ha sido un día demasiado largo, por supuesto. Antonio señaló la puerta de la derecha. El baño está allí, buscaré algo para preparar para cenar. María entró en el baño, cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella. Solo ahora, estando sola, permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Todo se había derrumbado: su carrera, su relación, sus planes de futuro, todo se había convertido en ruinas, pero en lo más profundo brillaba una esperanza. Tal vez de este caos nacería algo nuevo, algo mejor. Tal vez a través de todas estas pruebas encontraría su verdadero camino. María se lavó la cara con agua tibia, limpiando las lágrimas y el maquillaje. En el espejo se reflejaba un rostro cansado con ojos enrojecidos, pero en esos ojos ya no había desesperación, solo determinación. Lo superaré, le dijo a su reflejo, pase lo que pase, después lo superaré. La mañana del día siguiente comenzó para María. Con el olor a café recién hecho, abrió los ojos y al principio no entendió dónde estaba: una habitación ajena, una cama desconocida. Luego la memoria regresó, la huida, la persecución. El apartamento del amigo de Antonio. María se sentó en la cama frotándose los ojos, se sentía agotada a pesar de haber dormido casi 10 horas, demasiadas emociones, demasiado estrés. Se levantó y salió del dormitorio. Antonio estaba en la cocina preparando el desayuno. Buenos días, dijo al ver a María. ¿Cómo has dormido? No mal, considerando las circunstancias, respondió ella sentándose a la mesa. ¿Qué hora es? 8:30 de la mañana, aún tenemos tiempo antes de la reunión con Javier. Antonio le puso delante una taza de café y un plato con tortilla. Come, necesitas fuerzas. María asintió, y empezó a comer. Solo ahora se dio cuenta de lo hambriente que estaba. Ayer había rechazado la cena diciendo que solo quería acostarse. ¿Tenemos un plan?, preguntó bebiendo su café. ¿Qué haremos después de la reunión con el periodista? Antonio se sentó frente a ella con una taza en las manos. He estado pensando en eso toda la noche. Necesitamos desaparecer por un tiempo. Tengo conocidos en el extranjero que pueden ayudar, pero primero tenemos que salir de la ciudad sin ser vistos. Los aeropuertos y estaciones segmente estarán vigilados, observó María. Carmen conoce
Nuestros datos de pasaporte puede rastrear las reservas. Antonio asintió. Exactamente, por eso iremos en coche. Miguel tiene un Ford viejo en el garaje. Nadie nos buscará en ese coche. María reflexionó. El plan sonaba arriesgado, pero parecía que no tenían otras opciones. ¿Y los documentos?, preguntó. El disco externo con los archivos lo tengo conmigo. Antonio se palmeó el bolsillo del pecho de la camisa. No me separo de él ni un minuto. Terminaron el desayuno y comenzaron a prepararse. María se cambió de ropa poniéndose cosas que encontró en el armario, probablemente pertenecientes a la novia de Miguel. Los vaqueros le quedaban algo grandes y la camiseta demasiado llamativa, pero no podía elegir su propia ropa. Destacaría demasiado un elegante vestido para las vacaciones. No era la mejor opción para una fugitiva. A las 9:30 de la mañana salieron del apartamento. Antonio estaba tenso, constantemente mirando a su alrededor. Bajaron al garaje subterráneo donde estaba un viejo Ford plateado. Aquí está nuestro transporte, dijo Antonio abriendo la puerta con llave. No es un Ferrari desde luego, pero cumplirá su función. Se subieron al coche y salieron del garaje hasta la cafetería donde estaba programada la reunión con el periodista. Tenían que cruzar toda la ciudad. ¿Crees que Carmen ya ha denunciado a la policía?, preguntó María mirando por la ventana los edificios que pasaban. Lo dudo, respondió Antonio atento a la carretera. Demasiado peligroso para ella. La policía empezaría a hacer preguntas, a investigar. Probablemente utilizará sus contactos para encontrarnos por vías no oficiales. María se estremeció imaginando qué vías no oficiales podría utilizar Carmen. Las personas que estaban detrás de ella claramente no escatimaban en métodos. Llegaron a la cafetería 10 minutos antes de la hora acordada. Era un pequeño establecimiento en un barrio antiguo de la ciudad, lejos de los centros de oficinas y rutas turísticas. El lugar perfecto para una reunión que debía mantenerse en secreto. Espera aquí, dijo Antonio deteniendo el coche en un callejón detrás de la cafetería. Comprobaré si Javier está allí. Salió del coche y se dirigió a la entrada de la cafetería. María se quedó sentada tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la rodilla. Por su mente pasaban docenas de pensamientos. ¿Y si la reunión con el periodista era una trampa? ¿Y si Javier trabajaba para la misma gente que Carmen? ¿Y si sus reflexiones fueron interrumpidas por Antonio, que regresó 5 minutos después? Javier está dentro, dijo todo despejado. No hay personas sospechosas. Vamos. Entraron juntos en la cafetería. A esta hora había pocos clientes. Un par de hombres mayores con un tablero de ajedrez en una esquina, una joven mujer con un portátil junto a la ventana y un hombre de mediana edad en una mesa al fondo de la sala. Levantó la mano saludando a Antonio. Este es Javier, susurró Antonio a María, y se dirigieron a la mesa. Javier resultó ser un hombre robusto de unos 40 años, con ojos grises atentos y canas prematuras en su cabello oscuro. Se levantó cuando se acercaron y extendió la mano primero a Antonio, luego a María. Encantado de conocerla, dijo estrechando la mano de María. Se sentaron a la mesa. Javier parecía tranquilo, pero en sus ojos se leía tensión. Bien, dijo bajando la voz. Antonio mencionó que tenéis información seria. Antonio asintió, y sacó del bolsillo el disco externo. Aquí hay pruebas de fraude financiero en la empresa Mediterránea Trade, blanqueo de dinero, falsificación de documentos, una inminente bancarrota planeada con desvío de activos. Javier silbó suavemente. Acusaciones graves. ¿Tenéis documentos concretos que lo confirmen? Todo está aquí, respondió Antonio. Informes financieros, correspondencia de la dirección de la empresa, detalles de los esquemas de desvío de fondos. Todo lo
necesario para una investigación. Javier tomó el disco y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Estudiaré los materiales y me pondré en contacto con vosotros si todo se confirma. Publicaremos la investigación en los próximos días. No tenemos varios días, objetó María. Nos están persiguiendo y en cuanto Carmen comprenda que tenemos pruebas hará todo lo posible para detenernos. Javier la miró atentamente. Entiendo vuestra prisa, pero una investigación periodística requiere tiempo. Necesito verificar todos los hechos, encontrar confirmaciones de fuentes independientes. De lo contrario, el reportaje no tendrá fuerza. ¿Cuánto tiempo necesitarás?, preguntó Antonio. Mínimo 2 o 3 días si la información es tan convincente como decís. Anthony y María intercambiaron miradas. 3 días es mucho tiempo, demasiado. Teniendo en cuenta su situación. De acuerdo, dijo finalmente Antonio. 3 días, pero no más, y necesitamos un lugar donde podamos esperar ese tiempo con seguridad. Javier reflexionó. Tengo una casa de campo fuera de la ciudad. Es tranquila, con pocos vecinos. Nadie os buscará en un lugar tan remoto. Suena bien, asintió Antonio. ¿Cómo llegamos allí? Javier sacó una libreta, escribió la dirección y dibujó un esquema aproximado. Para llegar está a 2 horas de la ciudad. La carretera no es la mejor, pero llegaréis sin problemas en coche. Las llaves están bajo una piedra junto al porche, la segunda a la derecha de los escalones. Arrancó la hoja y se la entregó a Antonio. Tened cuidado. Antonio guardó el papel en su bolsillo. Gracias, Javier, esperaremos tu llamada. Se levantaron de la mesa. Javier les estrechó la mano al despedirse. Buena suerte, dijo, y no os preocupéis, la verdad siempre encuentra su camino. Salieron de la cafetería y regresaron rápidamente al coche. María se sentía un poco más tranquila después de la reunión con el periodista. Al menos ahora tenían un plan y un lugar donde refugiarse. Antonio arrancó el coche y tomaron la carretera que salía de la ciudad. ¿Crees que podemos confiar en él?, preguntó María cuando estuvieron en la autopista. Antonio miraba concentrado la carretera. No tenemos elección, pero Javier es un hombre honesto. Sus investigaciones ya han provocado dimisiones de funcionarios y la apertura de casos penales. Si alguien puede ayudarnos es él. María sintió y se reclinó en el asiento. Por delante les esperaba un viaje de 2 horas por una carretera desconocida y 3 días de espera en una casa de campo abandonada en medio del bosque. No era la perspectiva más halagüeña, pero mejor que caer en manos de Carmen y sus protectores. Por cierto, dijo de repente María, siempre quise preguntarte, esa gitana en el aeropuerto, ¿cómo podía saber sobre nosotros? ¿Y sobre qué debía volver a la oficina? Antonio frunció el ceño. ¿Qué gitana? María le contó sobre el extraño encuentro en el aeropuerto. Como una joven gitana se le acercó, le tomó la mano y le advirtió del peligro. Como le aconsejó volver a la oficina y revisar su despacho. Si no fuera por ella habría subido al avión y me habría ido, concluyó María, y nunca habría descubierto las cámaras y micrófonos en mi despacho. Antonio parecía desconcertado. No sé quién era, ni cómo podía saberlo. Tal vez una coincidencia casual o, se interrumpió, o qué, o alguien quería que descubrieras la verdad. Alguien que conocía los planes de Carmen, pero no podía advertirte directamente. María reflexionó. ¿Quién podría ser? Alguien de la oficina. Alguien que estaba al tanto del fraude, pero temía enfrentarse abiertamente a Carmen en cualquier caso. Continuó Antonio. Funcionó. Volviste, descubriste las cámaras y obtuvimos pruebas de los delitos de Carmen. Quizás sea el destino. María no creía en el destino, pero no podía negar que la cadena de acontecimientos que los había llevado a este momento era demasiado impredecible para ser simple coincidencia. Continuaron el viaje en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Por la ventana
Pasaban bosques y campos, la carretera se volvía cada vez más estrecha y sin 2 horas después, tal como había prometido Javier, llegaron a un pequeño pueblo rodeado de vegetación. Creo que es por aquí, dijo Antonio consultando el esquema dibujado. Giraron por un camino rural, recorrieron unos kilómetros más, y se detuvieron frente a una casa de madera rodeada por una alta valla. Hemos llegado, anunció Antonio apagando el motor, nuestro refugio para los próximos 3 días. Salieron del coche y se acercaron a la puerta. El candado era viejo pero resistente. Antonio lo abrió con la llave que encontraron bajo la piedra. Tal como había dicho Javier, la casa de campo resultó ser más espaciosa de lo que parecía desde fuera. 2 dormitorios, un salón con chimenea, cocina con estufa y cocina moderna, muebles viejos pero limpios, estanterías con libros, incluso un televisor, aunque Antonio advirtió inmediatamente que sin antena parabólica probablemente no funcionaría. No está mal, dijo María mirando alrededor, al menos no tendremos que dormir en el coche. Antonio asintió y comenzó a revisar las provisiones en la cocina. En los armarios encontraron conservas, cereales, pasta, té y café. La nevera estaba vacía, lo que no era sorprendente si Javier no había estado allí en mucho tiempo. Tenemos suficiente comida para varios días, dijo, pero el agua tendremos que sacarla del pozo del patio. Espero que no se haya secado. María se acercó a la ventana. Desde allí se veía el bosque que llegaba hasta la misma valla de la casa, silencioso, tranquilo, seguro, al menos eso parecía. ¿Qué haremos durante estos 3 días?, preguntó Antonio. Se acercó y se paró junto a ella. Esperar y confiar en que Javier cumpla su palabra y publique la investigación lo antes posible. María asintió. Esperar era todo lo que podían hacer, esperar y pensar en el futuro que ahora parecía tan incierto. Los 3 días en la casa de campo de Víctor se arrastraban dolorosamente lentos, sin internet, sin contacto con el mundo exterior, sin noticias de lo que ocurría en la ciudad. El tiempo parecía haberse detenido. María pasaba los días leyendo libros encontrados en las estanterías o ayudando a Antonio en las tareas domésticas. Habían organizado su vida cotidiana, cocinaban en la vieja estufa, traían agua del pozo por las noches, se sentaban junto a la chimenea mirando el fuego. Casi no hablaban del pasado, era un tema demasiado doloroso. En su lugar discutían planes para el futuro, aunque ambos entendían lo incierto que era. Si todo sale bien, decía Antonio, si la investigación de Víctor lleva al arresto de Carmen y sus protectores, podremos volver a dar testimonio en el juicio, ayudar a la investigación. Y después, preguntaba María. ¿Qué pasará después? Antonio se encogía de hombros. No lo sé, todo cambiará. Mediterránea Trade seguramente será cerrada o reorganizada. Tendremos que buscar nuevo trabajo, quizás en otra ciudad. María pensaba en su carrera, 5 años en Mediterránea Trade, creciendo gradualmente de analista simple a jefa de departamento, y todo eso borrado en un día con una decisión de huir con el marido de su jefa, pero se arrepentía. ¿Había valido la pena? María no lo sabía, no podía evaluar las consecuencias de sus acciones hasta que todo terminara, hasta que estuvieran a salvo. Al tercer día de su aislamiento, María se despertó con el sonido de un coche acercándose. Miró por la ventana y vio un jeep maltratado deteniéndose junto a la verja. Víctor salió de él. Antonio llamó. Víctor ha llegado. Antonio salió corriendo de la cocina, secándose las manos con un paño. Juntos salieron al porche para recibir al visitante. Víctor, no te esperábamos tan pronto. Antonio estrechó la mano del periodista. Víctor parecía cansado pero satisfecho. Tenía oscuras ojeras bajo los ojos y la barba incipiente en su barbilla evidenciaba que no había dormido durante varios días. Tengo buenas noticias,
dijo entrando en la casa el reportaje. Está listo, saldrá mañana por la mañana simultáneamente en nuestro medio y en 3 grandes portales de noticias. María y Antonio intercambiaron miradas, su plan comenzaba a funcionar. ¿Qué hay en el reportaje?, preguntó María cuando entraron en la sala. Víctor se dejó caer en un sillón y se frotó la cara con las manos. Todo el esquema completo de blanqueo de dinero a través de Mediterránea Trade, nombres, fechas, cantidades, pruebas de que Carmen Jiménez actuaba bajo las órdenes de personas de alto rango, detalles de la inminente bancarrota de la empresa con desvío de activos. Sacó un portátil de su bolsa y lo abrió. Mer, dijo girando la pantalla hacia ellos el borrador del artículo. María y Antonio se inclinaron sobre el portátil leyendo el material. Era una investigación a gran escala, detallada y convincente. Víctor no solo había utilizado los documentos que le proporcionaron, sino que también había encontrado confirmaciones adicionales de otras fuentes. Es impresionante, dijo Antonio cuando terminaron de leer. Has realizado un trabajo enorme en tan poco tiempo. Víctor sonrió débilmente. 3 días sin dormir, decenas de llamadas y reuniones, pero ha valido la pena. El reportaje es una bomba. Después de su publicación comenzará una investigación y Carmen y sus protectores no podrán escapar. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó María. Nos mencionas en el artículo solo como fuentes anónimas, respondió Víctor. Vuestros nombres no aparecen, pero dudó. Después de la publicación tendréis que testificar ante los investigadores. De todos modos, vuestros testimonios serán clave para el caso. Antonio asintió. Estamos preparados para eso. Lo importante es que la verdad se conozca. Víctor cerró el portátil y los miró con una mirada seria. Hay algo más que debéis saber. Carmen ha desaparecido. ¿Qué quieres decir con desaparecido?, preguntó Antonio. Abandonó el país hace 2 días, según mis fuentes. Voló en un avión privado hacia un país que no tiene tratado de extradición aparentemente. Sintió el peligro y decidió no arriesgarse. María y Antonio volvieron a intercambiar miradas. Esto cambiaba la situación. Si Carmen había huido, significaba que su peligro inmediato había pasado. ¿Y sus protectores?, preguntó María con cautela. Ellos siguen aquí, respondió Víctor, y no saben sobre la publicación que se está preparando mañana. Será una desagradable sorpresa para ellos. Se levantó del sillón. He venido a avisaros y a deciros que mañana, después de la publicación del reportaje, vendrán representantes del juzgado a por vosotros. Tomarán vuestras declaraciones oficiales y proporcionarán protección si es necesario. Gracias, Víctor. Antonio le tendió la mano. Estás arriesgando tanto como nosotros. El periodista estrechó su mano. Es mi trabajo revelar la verdad, por desagradable que sea. Se despidió de ellos y se marchó, dejando a María y Antonio solos con sus pensamientos y expectativas. Mañana todo cambiará, dijo María en voz baja mirando por la ventana. Como se alejaba el coche de Víctor, nada volverá a ser lo mismo. Antonio se acercó y le tomó la mano con cuidado. Es para mejor, María. Estamos haciendo lo correcto, deteniendo un delito, salvando la empresa, protegiendo a las personas que podrían haberse visto perjudicadas por el fraude de Carmen. María lo miró ahora. En este momento casi creía que todo lo que había hecho era por la justicia y no por algún otro motivo oculto. Lo sé, dijo, es solo que todo ha sido tan repentino. Hace una semana era una analista financiera normal, preparándome para las vacaciones, y ahora eres una heroína, dijo Antonio suavemente, una persona que no tuvo miedo de enfrentarse al sistema, a la corrupción y al crimen. María sonrió amargamente. Heroína, solo quería ser feliz contigo y al final me vi envuelta en una historia de fraude financiero, huida e investigación. Antonio bajó la cabeza. Perdóname, dijo en voz baja,
no debería haberte involucrado en todo esto, no debería haber usado tus sentimientos. Pero lo hiciste, le interrumpió María, y ahora estamos aquí esperando a que mañana salga un artículo que cambiará nuestras vidas para siempre. Liberó su mano de la de él y se alejó hacia la ventana. No hablemos de esto ahora, dijo, tenemos una noche más antes de todo lo que vendrá mañana. Simplemente cenemos, sentémonos junto a la chimenea como personas normales sin hablar de delitos, investigaciones o del futuro. Antonio asintió aceptando su propuesta. Pasaron la noche casi como en los días anteriores, prepararon la cena, hablaron sobre los libros que habían leído esos días, se sentaron junto a la chimenea mirando el fuego, pero había tensión en el aire, la expectativa de los cambios inminentes. Cuando se acostaron en habitaciones separadas, María no podía conciliar el sueño. Los pensamientos giraban en su cabeza, recuerdos de los últimos días, ansiedad por el futuro. ¿Qué pasaría mañana? ¿Cómo cambiaría su vida después de la publicación del artículo? ¿Podría alguna vez volver a una vida normal? Con estos pensamientos finalmente cayó en un sueño inquieto. La mañana comenzó con un sonido brusco. Alguien golpeaba la puerta de la casa de campo. María saltó de la cama, su corazón latía frenéticamente. ¿Quién podría ser? Los investigadores de los que había hablado Víctor o los hombres de Carmen que finalmente los habían encontrado. Miró por la ventana y vio varios coches de policía junto a la verja en el porche. Había personas uniformadas y de civil. Antonio llamó: «¡Hay policía!». Antonio salió corriendo de su dormitorio poniéndose la camisa apresuradamente. Ya miró su reloj, son apenas las 8 de la mañana. Víctor dijo que el artículo saldría por la mañana, pero no pensé que la reacción sería tan rápida. Abraham, policía, se oyó de nuevo la voz tras la puerta. Antonio se acercó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó. Juzgado de instrucción. Abra la puerta inmediatamente. Antonio miró a María y susurró: parece que el artículo ya ha salido, prepárate para el interrogatorio. Abrió la puerta. En el umbral había un hombre con traje formal, y detrás de él varios policías. «¿Antonio Jiménez?», preguntó. «El hombre sí soy yo, está detenido bajo sospecha de fraude a gran escala», dijo el hombre en tono oficial mostrando su identificación. «Soy el inspector Navarro, llevo el caso del fraude financiero en la empresa Mediterránea Trade». Dos policías entraron en la casa y sujetaron a Antonio por los brazos. «Esperen». María dio un paso adelante. «¿Hay algún error?». Antonio no es un criminal, ayudó a descubrir el fraude de Carmen Jiménez. El inspector Navarro se volvió hacia ella. «María Sánchez, sí soy yo, también está detenida bajo la misma sospecha. Le ruego que nos acompañe, tenemos una orden para su arresto». María se quedó paralizada. «¿Una orden? ¿Pero por qué nosotros? Nosotros entregamos las pruebas, cooperamos con un periodista». «¿Con qué periodista?», preguntó Navarro levantando una ceja. Víctor Torres, del medio Independiente, debía publicar un artículo esta mañana». Navarro negó con la cabeza. «No hay ningún artículo, señora Sánchez, y ningún periodista llamado Víctor Torres en los medios que conocemos». María sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se volvió hacia Antonio buscando apoyo o una explicación, pero vio en su rostro la misma conmoción e incomprensión. «Pero estuvo aquí ayer, nos mostró el artículo en su portátil», exclamó María. «Aclararemos todos los detalles en la comisaría», dijo firmemente Navarro. «Ahora le ruego que se prepare». María regresó lentamente al dormitorio. Sus manos temblaban, sus pensamientos se confundían. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba el artículo? ¿Dónde estaba Víctor? Les habían engañado. Se vistió rápidamente y salió a la sala. Antonio ya había sido llevado afuera y lo estaban sentando en uno de los coches policiales. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorientados. «María, no entiendo qué está pasando».
gritó al verla, confié en Víctor. Prometió ayudarnos. Los policías lo sentaron en el coche y cerraron la puerta. El inspector Navarro se acercó a María. Es hora de que usted también venga, dijo. ¿Irá en otro coche? María asintió todavía. Sin creer en la realidad de lo que estaba sucediendo, le parecía que había caído en una pesadilla de la que pronto despertaría. La sentaron en otro coche policial, y el convoy se puso en marcha. María miraba por la ventana a la casa de campo que se alejaba, el bosque, el cielo azul, todo parecía tan normal, tan ordinario, y sin embargo su vida acababa de hacerse añicos. 2 horas después llegaron a la ciudad y se detuvieron frente al edificio del juzgado. Condujeron a María adentro a través de largos pasillos hasta una sala de interrogatorios, una pequeña habitación con una mesa, 3 sillas y una cámara de vigilancia en la esquina. Siéntese, dijo Navarro señalando una silla. Ahora comenzaremos el interrogatorio. María se sentó sintiéndose completamente vacía. Todo lo que estaba sucediendo parecía irreal, como si estuviera observando los acontecimientos desde fuera. ¿Dónde está Antonio?, preguntó. ¿Lo están interrogando en la sala de al lado?, respondió Navarro. No se preocupe, está bien. Sacó una carpeta con documentos y la abrió. María Sánchez, analista financiera de la empresa Mediterránea Trade, comenzó. Se le sospecha de participar en un esquema para desviar activos de la empresa y prepararla para una bancarrota fraudulenta junto con Antonio Jiménez. ¿Qué puede decir en su defensa? María respiró profundamente. Eso no es cierto, dijo con firmeza. No participé en ningún fraude, al contrario, Antonio y yo descubrimos este esquema e intentamos exponerlo. Le contó al inspector todo desde el principio sobre su relación con Antonio. Como Carmen había instalado cámaras y micrófonos en su despacho, como encontraron documentos en el ordenador de Carmen sobre la reunión con Víctor y su promesa de publicar la investigación. Navarro escuchaba atentamente, tomando notas. Cuando María terminó, se reclinó en su silla y la miró pensativamente. Una versión interesante, dijo, pero tenemos otra información. Según nuestros datos, fueron usted y Antonio Jiménez quienes preparaban la bancarrota de la empresa. Usted trabajaba con los documentos, tenía acceso a los informes financieros, y Antonio, como marido de la directora general, podía obtener cualquier información y firmar cualquier papel. Eso no es cierto, exclamó María. Fue al revés. Carmen organizó el esquema de blanqueo de dinero y preparó la bancarrota. Tenemos pruebas. ¿Qué pruebas?, preguntó Navarro. Documentos que copiamos del ordenador de Carmen. Están en el disco externo que entregamos a Víctor, el periodista que no existe, precisó Navarro. María se calló, dándose cuenta de lo absurdo de la situación. Si Víctor no era periodista, ¿quién era y dónde estaban ahora las pruebas que le habían entregado? No lo entiendo, dijo en voz baja. Confiábamos en él, prometió ayudar. Navarro suspiró. Carmen Jiménez denunció la desaparición de importantes documentos comerciales hace 3 días. Afirma que usted y Antonio lo robaron con el propósito de chantaje y fraude, teniendo en cuenta sus relaciones personales con su marido. El motivo parece bastante evidente. María sintió una ola de ira y desesperación que crecía en su pecho. Es mentira, Carmen lo planeó todo. Sabía de nuestra relación desde el principio. Nos vigilaba, nos grababa y luego utilizó esto como tapadera para sus propios delitos. ¿Dónde están las pruebas?, preguntó tranquilamente Navarro. En el disco que entregamos a Víctor. Que no existe, concluyó Navarro. María bajó la cabeza. La situación parecía sin salida, sin pruebas, sin testigos, sin artículos, solo su palabra contra la de Carmen, y era obvio a quién creerían más. Quiero un abogado, dijo finalmente Navarro. Asintió. Es su derecho, le proporcionaremos un defensor público.
Si no tiene uno propio, se levantó de la mesa. Con esto concluye el interrogatorio. La llevarán a una celda de detención preventiva. La audiencia sobre la medida cautelar será mañana. María permaneció sentada, incapaz de creer que todo esto le estaba sucediendo. ¿Cómo pudieron equivocarse tanto? ¿Cómo pudieron confiar en un desconocido sin verificar su identidad, sin asegurarse de su fiabilidad? Un policía la acompañó a una celda, una pequeña habitación con una cama de hierro, una mesa y un inodoro en la esquina. La puerta se cerró con estrépito tras ella y María se quedó sola. Se sentó en la cama sujetándose la cabeza con las manos. Todo se había derrumbado, su plan había fracasado. Ahora se enfrentaban a acusaciones de graves delitos financieros, mientras que la verdadera criminal, Carmen, quedaba impune. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos?, pensaba María, recordando la reunión con Víctor, sus discursos seguros, sus promesas de ayuda. ¿Quién era realmente? ¿Un de Carmen, un estafador independiente que decidió aprovecharse de la situación, o simplemente un fantasioso que se imaginaba a sí mismo como un gran investigador independientemente de la respuesta? El resultado era el mismo: estaban atrapados y las pruebas habían desaparecido. María no sabía cuánto tiempo había pasado en la celda, sumida en pensamientos sombríos. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su letargo. En el umbral estaba un policía. Sánchez, su abogado, está aquí, dijo María. Levantó la cabeza sorprendida. Aún no había contactado con ningún abogado. Podría ser un defensor público. La llevaron a una sala para reuniones con abogados, una pequeña habitación con una mesa y dos sillas. En la mesa estaba sentada una mujer de mediana edad con un traje formal, gafas y una carpeta de documentos frente a ella. Buenos días, María, dijo la mujer cuando el policía salió y cerró la puerta. Me llamo Elena Martínez, soy su abogada. Pero yo no, comenzó María. Lo sé, la interrumpió Elena. Me ha contratado Víctor Torres. María se quedó inmóvil sin creer lo que oía. Víctor. Pero el inspector dijo que no existe porque Víctor Torres no es su verdadero nombre, dijo la abogada en voz baja. Su verdadero nombre es Víctor Águila, es un agente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales y durante los últimos 2 años ha estado investigando a Carmen Jiménez y sus protectores. María miraba a la abogada, incapaz de creer lo que acababa de oír. Víctor, un agente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, todo este tiempo había estado llevando a cabo su propia investigación. No lo entiendo, dijo finalmente. Si es de la policía, ¿por qué nos han detenido? ¿Por qué no nos ayudó? Elena Martínez sacó documentos de la carpeta y los dispuso sobre la mesa. No es tan sencillo, María. El caso de Carmen Jiménez es parte de una investigación a gran escala sobre un grupo de altos funcionarios y empresarios. La operación se preparó durante más de 1 año, y tú y Antonio aparecisteis inesperadamente en el centro de todo. ¿Quieres decir que lo arruinamos todo?, preguntó María con amargura. No, la abogada negó con la cabeza. Más bien acelerasteis los acontecimientos. Víctor planeaba atrapar a Carmen con las manos en la masa cuando intentara desviar los activos, pero cuando encontrasteis los documentos en su ordenador, ella sintió el peligro y aceleró sus planes. Fue necesario actuar más rápido. ¿Por qué no nos dijo la verdad? ¿Por qué fingió ser periodista? En primer lugar, no tenía derecho a revelar su identidad. En segundo lugar, no estaba seguro de vosotros, no sabía hasta qué punto estabais involucrados en el esquema. Solo después de estudiar los documentos que le entregasteis comprendió que realmente erais víctimas y no cómplices. María reflexionó recordando el encuentro con Víctor, sus preguntas, su mirada atenta. Ahora muchas cosas cobraban sentido. Pero ¿por qué nos detuvieron?, volvió a preguntar. ¿Y dónde está Antonio?
¿Qué le ha pasado? La detención era necesaria para vuestra propia seguridad, respondió Elena después de que Carmen descubriera la desaparición de los documentos. Contrató a gente para encontraros aquí, bajo custodia. ¿Estáis seguros? Y Antonio está ahora mismo testificando ante los investigadores. Está bien. ¿Y el disco? Con las pruebas lo tiene Víctor. Los documentos están siendo analizados por especialistas y ya forman la base del caso contra Carmen y sus protectores. María sintió que la tensión de los últimos días comenzaba a disminuir. No todo estaba perdido. Su plan había funcionado, aunque no como esperaban. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. ¿Con nosotros con el caso? Elena Martínez sonrió por primera vez en toda la conversación. Vosotros estaréis bien. Los cargos serán retirados tan pronto como Víctor presente todas las pruebas y sus recomendaciones. Y Carmen hizo una pausa. Carmen ya ha sido detenida. Que María se inclinó hacia adelante, pero el inspector dijo que había abandonado el país. Eso era parte de la operación, explicó la abogada. Carmen realmente intentó huir, pero fue detenida en el aeropuerto de Dubái a petición de nuestros servicios especiales. Ahora se está resolviendo el asunto de su extradición y sus protectores ya están bajo investigación aquí en España. María se reclinó en la silla asimilando la información. Todo sonaba como la trama de alguna película de espías, no como la vida real. ¿Cuándo nos liberarán?, preguntó. Mañana, después de la retirada formal de los cargos, respondió Elena. Pero tendréis que permanecer en la ciudad y estar disponibles para la investigación. Vuestros testimonios serán clave en el caso. Recogió los documentos y los volvió a meter en la carpeta. Tengo otra pregunta, dijo María, recordando el extraño encuentro en el aeropuerto. La gitana que se me acercó y me advirtió sobre el peligro. ¿Quién era? También formaba parte de la operación. Elena frunció el ceño. Una gitana. No sé nada de ninguna gitana. No formaba parte de la operación que yo sepa. María asintió. Así que después de todo, era una coincidencia casual, o tal vez la intervención personal de alguien que ni siquiera en la unidad conocían. Gracias, le dijo a la abogada, por la información y la ayuda. No hay de qué, respondió Elena levantándose. Estoy haciendo mi trabajo y entre nosotras, bajó la voz, habéis actuado con mucha valentía. No cualquiera se atreve a enfrentarse a un sistema como el que crearon. Carmen y sus protectores. Se despidió y salió dejando a María con nuevos pensamientos y un sentimiento de alivio. Tal vez todo saldría bien, tal vez la verdad prevalecería después de todo. María pasó la noche en la celda, pero ya no desesperada, sino esperanzada. Por la mañana vinieron a buscarla y la llevaron al despacho del inspector Navarro. Antonio ya estaba allí, algo demacrado, con barba incipiente pero con ojos claros y una sonrisa. María dio un paso hacia ella, pero se detuvo sin atreverse a abrazarla. ¿Estás bien? Sí, asintió ella. Me visitó la abogada, me explicó la situación. Navarro, que observaba su encuentro, tosió para llamar la atención. Bien, dijo en tono oficial, en vista de las nuevas circunstancias y las pruebas proporcionadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, los cargos contra ambos han sido retirados. Sois libres, pero debéis permanecer en la ciudad hasta el final de la investigación y el juicio. Les entregó unos documentos. Firmad aquí. Esto confirma que habéis sido informados de la decisión y os comprometéis a no abandonar la ciudad. María y Antonio firmaron los papeles. Podéis recoger vuestras pertenencias con el oficial de guardia, añadió Navarro, y si hay alguien esperándose en la recepción. Se presentó como Víctor Águila al salir del despacho del inspector. Efectivamente vieron a Víctor, o ahora Águila se veía muy diferente a su encuentro anterior, con un traje formal bien afeitado, con la mirada segura y tranquila de un
Profesional María Antonio le saludó con un gesto. Me alegra veros en libertad, pido disculpas por la necesaria conspiración y las molestias temporales. Molestias. María no pudo contener su indignación. Llamas molestias a la detención y a una noche en la celda. Víctor la miró comprensivamente. Sé que no fue fácil, pero créeme, era la única manera de garantizar vuestra seguridad y mantener la operación. Si Carmen hubiera descubierto que estabais colaborando con nosotros, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves que una noche en una celda. María quiso objetar, pero entendía que tenía razón. Carmen no se habría detenido ante nada para protegerse a sí misma y a sus protectores. ¿Y ahora qué?, preguntó Antonio Navarro. Dijo que debemos permanecer en la ciudad, sí, hasta el final de la investigación, confirmó Víctor, pero eso no significa que debáis estar encerrados, podéis volver a la vida normal, solo que Mediterránea Trade ya no será la misma. La empresa está bajo administración externa, se está realizando una auditoría, muchos empleados serán interrogados. ¿Y nosotros?, preguntó María. ¿Qué será de nosotros? Sois testigos clave, respondió Víctor. Vuestros testimonios serán decisivos en el juicio, pero eso no significa que debáis poner vuestra vida en pausa, al contrario, cuanto antes volváis a la normalidad mejor. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la dio a María. Mi número de teléfono real, si tenéis problemas o preguntas, llamad en cualquier momento. María tomó la tarjeta. En ella se leía escuetamente: Víctor Águila, Departamento de Seguridad Económica. Gracias, dijo, guardando la tarjeta en su bolso. Y una cosa más, añadió Víctor, los materiales que nos proporcionasteis resultaron ser muy valiosos, mucho más de lo que podríais haber imaginado. Permitieron no solo desenmascarar el esquema en Mediterránea Trade, sino también llegar a toda una red de empresas similares a través de las cuales se blanqueaban miles de millones de euros. Habéis prestado un gran servicio al país. Antonio y María intercambiaron miradas. La idea de que sus acciones tuvieran consecuencias tan trascendentales era a la vez aterradora e inspiradora. Solo queríamos la verdad, dijo María en voz baja, y gracias a vosotros la verdad ha prevalecido. Asintió Víctor. Ahora, si no tenéis más preguntas, debo irme, el trabajo no espera. Les estrechó la mano y se marchó, dejándolos solos en la recepción del juzgado. ¿Y ahora qué?, preguntó Antonio mirando a María. Ella reflexionó. Todo lo ocurrido en los últimos días había cambiado completamente su vida. El trabajo en Mediterránea Trade quedaba en el pasado. Su relación con Antonio era una cuestión complicada. No lo sé, respondió honestamente. Necesito tiempo para asimilarlo todo, para entender qué hacer a continuación. Antonio asintió, comprendiendo sus sentimientos. Tengo una propuesta, dijo. Empecemos por lo pequeño, simplemente vamos a algún sitio a comer. Me muero de hambre y estoy seguro de que tú también. María sonrió. Este enfoque simple y humano de la situación era exactamente lo que necesitaba ahora. No planes ni decisiones globales, sino algo simple y comprensible. Suena perfecto, dijo. Conozco una buena cafetería cerca de aquí. Recogieron sus pertenencias con el oficial de guardia y salieron del edificio del juzgado. El día era claro y cálido, como si la propia naturaleza se alegrase de su liberación. Caminaron por la calle hablando de cosas sencillas, del clima de la ciudad, de cómo había cambiado el centro en los últimos años. Evitando temas complejos y cuestiones dolorosas, en la cafetería pidieron el almuerzo y finalmente se relajaron. La comida era sencilla, pero parecía increíblemente sabrosa después de todo lo que habían pasado. ¿Sabes?, dijo Antonio cuando terminaron de comer, hay algo que debo decirte, algo que he estado ocultando todo este tiempo. María se tensó. Otro secreto más, otro golpe. ¿Qué es? Antonio respiró hondo.
¿Recuerdas a la gitana del aeropuerto, la que te advirtió del peligro y te aconsejó volver a la oficina? Claro, asintió María, si no fuera por ella me habría ido y nunca habría descubierto la verdad. No fue un encuentro casual, dijo Antonio en voz baja, yo la contraté, bueno, no exactamente a una gitana sino a una actriz. Sabía que Carmen planeaba algo serio, pero no podía advertirte directamente. Ella vigilaba cada uno de mis movimientos, así que y de esta forma María lo miraba sin creer lo que oía. Tú planeaste todo eso, toda esa historia con la gitana. Antonio asintió, temía por ti María, temía que Carmen te utilizara y te incriminara. Ya lo había hecho antes con otras mujeres. Entonces, ¿es cierto?, preguntó María en voz baja, lo que dijo sobre tus aventuras pasadas con sus empleadas. Antonio bajó la mirada. En parte, hubo una mujer hace 2 años, la secretaria de Carmen, pero yo no tuve una aventura con ella. Se me acercó y me contó que había encontrado documentos extraños en el ordenador de Carmen. Una semana después la despidieron por incompetencia profesional y un mes más tarde tuvo un accidente. Desde entonces empecé a sospechar que Carmen estaba involucrada en algo serio y peligroso. María guardó silencio procesando la información. Esto explicaba muchas cosas. ¿Por qué Antonio era tan cauteloso? ¿Por qué insistía en la discreción? ¿Por qué temía enfrentarse abiertamente a Carmen? ¿Y nuestra relación?, preguntó finalmente. ¿También formaba parte del plan? Antonio negó con la cabeza. No, realmente me enamoré de ti María. Sí, me acerqué a ti para comprobar si sabías algo sobre el fraude de Carmen, pero lo que sucedió después fue real, te lo juro. María le miró a los ojos tratando de discernir la verdad. Parecía sincero, pero no parecía igual de sincero cuando le hablaba de su amor antes, cuando planeaba las vacaciones con ella, cuando le prometía un futuro juntos. No sé qué decir, admitió, ha pasado demasiadas mentiras y manipulaciones. Lo entiendo, asintió Antonio, y no te pido que tomes una decisión ahora mismo, solo danos una oportunidad, la posibilidad de empezar de nuevo sin mentiras ni secretos. María lo pensó. Era posible dejar atrás todo lo ocurrido y empezar de cero. Necesito tiempo, dijo finalmente, tiempo para pensar y decidir qué quiero de la vida de nosotros. Antonio asintió aceptando su decisión. Por supuesto, esperaré lo que haga falta. Salieron de la cafetería y se detuvieron en la calle. Atardecía. La ciudad comenzaba a encender sus luces. ¿A dónde ahora?, preguntó Antonio. Tienes dónde quedarte. María reflexionó. Su apartamento. Seguramente la gente de Carmen había estado allí. Volver ahora daba miedo. No lo sé, confesó. Mi apartamento. Entiendo, dijo Antonio. Escucha, tengo una propuesta. Tengo un pequeño apartamento en otra zona de la ciudad. Carmen no lo conoce, lo compré hace 1 año con dinero que ella no controlaba. Puedes quedarte allí hasta que decidas qué hacer. ¿Y tú? Alquilaré una habitación en un hotel o me quedaré con amigos. No es problema. María dudaba. Aceptar su ayuda significaba volver a depender de él, pero por otro lado realmente necesitaba un lugar seguro para pasar este difícil periodo. De acuerdo, aceptó finalmente, pero solo temporalmente hasta que encuentre otra solución. Antonio asintió sin ocultar su alivio. Por supuesto, es solo una solución temporal. Llamó a un taxi y fueron a un tranquilo barrio residencial en las afueras de la ciudad. El apartamento de Antonio resultó ser pequeño pero acogedor, de una habitación con muebles modernos y todo lo necesario para vivir. Ponte cómoda, dijo entregándole las llaves. Debería haber comida en la nevera. Pasé por aquí hace 1 semana. Yo me iré, buscaré dónde pasar la noche. María tomó las llaves sintiendo una extraña mezcla de gratitud e incomodidad. Gracias, dijo, por todo y perdón por haber dudado de ti.
Antonio sonrió. No te disculpes, tenías todo el derecho, te daré tiempo y espacio para aclarar tus sentimientos y luego decidiremos qué hacer. Se marchó y María se quedó sola en el apartamento desconocido, se duchó, encontró en el armario una camiseta limpia de Antonio que usó como camisón y se acostó por primera vez en muchos días. Sintió una relativa seguridad y calma mientras se quedaba dormida. María pensaba en el futuro, en lo que le esperaba. Después de todo lo ocurrido en sí era posible restaurar la confianza y comenzar una nueva vida con Antonio o sin él. Habían pasado 3 meses, la vida gradualmente volvía a la normalidad, aunque de una manera que María no habría podido imaginar hace 6 meses. Mediterránea Trade fue reorganizada bajo el control de una administración temporal. La mayoría de los directivos fueron despedidos, algunos arrestados como cómplices de Carmen. Los empleados ordinarios no implicados en el fraude conservaron sus puestos, pero la empresa ya no era la misma. El caso de Carmen Jiménez recibió amplia publicidad. Fue extraditada de los Emiratos Árabes Unidos y ahora estaba en prisión preventiva esperando juicio. Junto a ella varios altos funcionarios y empresarios cuyos nombres antes aparecían frecuentemente en las primeras páginas de publicaciones de negocios. Estaban bajo investigación. El esquema de blanqueo de dinero que habían construido resultó ser mucho más extenso de lo que se podía suponer. María no regresó a Mediterránea Trade, en su lugar aceptó una oferta de trabajo en una importante empresa de auditoría. Su experiencia y participación en el desenmascaramiento del fraude financiero la convirtieron en una empleada valiosa. Por supuesto, hubo dificultades, algunos colegas la trataban con sospecha, otros con excesiva curiosidad, pero en general María estaba satisfecha con su nuevo trabajo con Antonio. Se veían regularmente, pero no reanudaron su relación. Quedaban demasiadas cosas sin decir y demasiado dolor entre ellos. Era demasiado difícil separar la verdad de la mentira, los sentimientos sinceros de las manipulaciones. María no podía permitirse confiar plenamente en el de nuevo y Antonio lo entendía y no la presionaba. Tras el divorcio de Carmen, el proceso avanzaba en paralelo al caso penal. Antonio decidió empezar de cero, vendió las propiedades que no fueron embargadas como parte de la investigación y abrió una pequeña empresa de consultoría. La ironía era que ahora asesoraba a empresas sobre seguridad económica y prevención del fraude corporativo. Víctor Águila les llamaba ocasionalmente para saber cómo les iba y les mantenía informados sobre el desarrollo del caso gracias a las pruebas que proporcionaron y a los testimonios de otros testigos. El caso era prácticamente desesperado para los acusados. Se enfrentaban a largas penas de prisión y confiscación de bienes. En este cálido día de septiembre, María estaba sentada en una cafetería esperando a Antonio. Habían acordado reunirse para hablar sobre la próxima audiencia judicial donde ambos tendrían que testificar. Antonio apareció puntualmente, se veía bien, en forma, seguro de sí mismo, con un ligero bronceado tras un reciente viaje al sur. Hola, dijo sentándose frente a María. ¿Cómo estás? Bien, respondió ella un poco nerviosa por el juicio, pero en general todo está bien, no te preocupes, la tranquilizó Antonio. Solo tenemos que contar lo que sabemos, el caso está prácticamente cerrado. Carmen y los demás ya han confesado su culpabilidad y han aceptado un acuerdo con la fiscalía. María asintió, sabía esto por Víctor, pero aún así estaba nerviosa. Hablar en público en el tribunal, relatar toda esta historia ante decenas de personas no era fácil. Por cierto, dijo Antonio, he recibido una propuesta interesante, me han invitado como consultor a una empresa
internacional especializada en la detección de fraudes financieros, un contrato por 1 año trabajo. En Europa. Felicidades, dijo María sinceramente, es una gran oportunidad. ¿Has aceptado? Aún no estoy pensando, respondió Antonio, significa mudarme a otro país, empezar de cero. No sé si estoy preparado para cambios tan grandes. María entendía sus dudas después de todo lo ocurrido. Comenzar una nueva vida en un nuevo lugar sería un paso lógico, pero dejar todo lo familiar y conocido, aventurarse a lo desconocido, requería valentía. ¿Y tú?, preguntó Antonio. ¿Tienes planes para el futuro? María reflexionó. Los últimos meses había vivido día a día sin hacer planes a largo plazo: trabajo, casa, encuentros ocasionales con amigos. Su vida era tranquila, pero de alguna manera incompleta. No sé, respondió honestamente. Me gusta mi trabajo, pero falta algo, tal vez cambios, tal vez nuevos objetivos. Antonio la miraba atentamente. ¿Sabes?, dijo después de una pausa, podría recomendarte a esta empresa internacional. Buscan no solo consultores, sino también analistas financieros con experiencia en auditoría. Tu perfil sería ideal. María alzó la ceja sorprendida. ¿Me estás proponiendo ir contigo a Europa? No exactamente, negó con la cabeza Antonio. Te propongo considerar una buena oportunidad profesional. Si vamos juntos o por separado, esa es otra cuestión. María le miraba tratando de entender sus sentimientos. Una parte de ella seguía amando a Antonio a pesar de todas las complicaciones y engaños. Otra parte temía volver a confiar en él, temía repetir errores pasados. Lo pensaré, dijo finalmente. Es una decisión seria, no se puede tomar espontáneamente. Antonio asintió, comprendiendo su cautela. Por supuesto, tienes tiempo hasta fin de mes para decidir. Puedo enviar tu currículum, y luego tú misma decidirás. Continuaron la conversación hablando del próximo juicio y otros temas. Después de la cafetería, Antonio acompañó a María a casa. Finalmente se había atrevido a volver a su apartamento después de que Víctor le asegurara que el peligro había pasado. Gracias por la reunión, dijo Antonio deteniéndose frente al portal, y piensa en la propuesta. Es realmente una buena oportunidad independientemente de nosotros. María asintió. Lo pensaré de verdad y gracias por proponérmelo. Se despidieron y María subió a su apartamento. Sentada en el sofá, reflexionó sobre la propuesta de Antonio: mudarse a Europa, un nuevo trabajo, una nueva vida. Era tentador, especialmente ahora cuando tantos recuerdos y asociaciones la vinculaban a esta ciudad mediterránea, atraída a la historia de engaño y traición, pero estaba preparada para volver a trabajar junto a Antonio, verle cada día, colaborar con él y, lo más importante, estaba preparada para volver a confiar en él. María se acercó a la ventana y miró la ciudad bañada en oro otoñal. Tanto había ocurrido en los últimos 6 meses, tantos sobresaltos, revelaciones, cambios. Ya no era la ingenua María que se preparaba para unas vacaciones con el marido de su jefa. Se había vuelto más fuerte, más sabia, más cautelosa. Quizás por eso ahora podía tomar una decisión basada no en las emociones, sino en una evaluación sobria y en la comprensión de sí misma. María sacó el teléfono y marcó el número de Antonio. Creo, dijo cuando él respondió, que me gustaría saber más sobre esta empresa y las oportunidades allí. ¿Puedes enviarles mi currículum? Por supuesto. En la voz de Antonio se notaba una sonrisa. Lo haré hoy mismo, pero añadió María, esto no significa que nosotros que volvamos a estar juntos. Todavía no estoy segura de eso. Lo entiendo, respondió Antonio, y respeto tu decisión. Elijas lo que elijas, te apoyaré. Se despidieron y María dejó el teléfono. Sentía una extraña calma y seguridad. Por primera vez en mucho tiempo miraba al futuro con esperanza, no con miedo. La vida continuaba a pesar de todos los
sobresaltos y decepciones, y quién sabe, tal vez el nuevo capítulo de esta vida resultaría más brillante y feliz que el anterior. Tal vez todas estas pruebas eran necesarias precisamente para llevarla a la verdadera felicidad. María sonrió y abrió la ventana dejando entrar en el apartamento el aire fresco del otoño y los sonidos de la ciudad. Estaba lista para nuevos comienzos, para nuevos desafíos, lista para continuar escribiendo su historia, ya sin mentiras ni manipulaciones, su propia historia donde ella misma decidía qué hacer y en quién confiar. Y aunque esta historia apenas comenzaba, María sentía que sería mucho más feliz que la anterior, porque ahora conocía el valor de la verdad y creía en sí misma más que nunca.